Buenos días. Hoy en Periodista Digital nos acompaña Fernando Marañón, autor de un libro peculiar y curioso, pero que también puede llegar a ser práctico. Defiéndete de tu jefe, responde a incógnitas como por qué todos los jefes están locos o por qué la gente cambia cuando la ascienden. Fernando cataloga los diferentes arquetipos de jefe y nos da las claves para poder mantener con ellos, con cada tipo, una relación fluida. Buenos días, bienvenido, Fernando. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros hablando de Defiéndete de tu jefe, que como digo es un libro no de autoayuda, porque eso me lo preguntó una editorial. ¿Esto es un libro de autoayuda? Digo, no, esto es un libro de autodefensa. ¿Por qué? Porque para mí un poco la empresa es una especie de jungla. Vamos a trabajar todos los días en un entorno en muchos casos hostil. Sí es verdad que no llevamos taparrabos ni nada, llevamos elegantemente vestidos con nuestras corbatas, pero no deja de ser una jungla en la que hay especímenes como yo catalogo en el libro, ¿no? Hay un poco de todo y yo quise utilizar esta simbología muy bonita y divertida para entender un poco qué es lo que pasa realmente en las empresas. Luego desarrollamos lo de la jungla, que es bastante curioso, como decía en la presentación, pero Fernando, ¿qué le lleva a de repente escribir este libro? Este libro es curioso. Yo he estado toda mi vida trabajando en compañías multinacionales americanas en puestos de responsabilidad y empecé como administrativo haciendo nóminas a una empresa. Entonces, hace unos días, cuando escribí el libro, unos meses antes, pues claro, mis hijas que están trabajando, pues van a casa, hacen comentarios, algún amigo mío me hablaba de sus jefes, y más en estos momentos, ¿no?, en que los jefes tienen un protagonismo especial por los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Y yo dije, vamos a ver, Fernando, has trabajado 30 y tantos años. Nadie te enseñó nunca a ser jefe y tuviste que construir tu propio camino, tu propio método. Has tenido jefes de todos colores. ¿Por qué no escribes algo? Y a partir de ahí nació la idea. Yo normalmente cuando escribo un libro es cuando tengo ya el título. Me vino el título a la cabeza y dije, hay libro. Un poco como lo de Habemos Papa, ¿no? Hay libro. Y entonces empecé a hacer una reflexión de toda mi vida. Y saqué conclusiones muy, muy, muy interesantes. Y luego la segunda promesa que me hice es que tenía que ser un libro divertido. Yo confieso que leyendo el libro me he partido de risa, porque yo quería un libro que la gente en el metro o en el autobús lo fuese leyendo y le viniese una carcajada. Porque no estamos en momentos para que nos vuelvan a seguir amargando con la prima de riesgo y cosas de estas, ¿no? Hombre, hay que buscar algo de divertimento en la vida. Según qué jefe te viene a la cabeza, lo mismo no te ríes tanto, pero... Bueno, yo quería que el libro fuese divertido y al mismo tiempo práctico. ¿Por qué? Por una cosa que es elemental y que no hemos resuelto. En ningún sitio te enseñan a ser jefe. Por lo menos es mi experiencia. Yo no he visto en ninguna universidad que tengas una asignatura de cómo ser buen jefe, o cómo llegar a jefe, o cómo gestionar no sé qué, siendo jefe. Yo no he visto ninguna. Y en las escuelas de negocios estas de relumbrón, yo he estudiado en algunas de ellas y tal, tampoco he visto ninguna asignatura en la que te hablen qué es ser jefe. Y yo recuerdo que mi vida cambió cuando estaba de administrativo de nóminas. Me llamó mi jefe al despacho, mi jefe en aquel entonces al despacho, y me dijo, Fernando, a partir de mañana vas a ser jefe del departamento de administración de personal. Y yo no me había dado cuenta que en ese momento mi vida había cambiado completamente. Fernando, hablas de muchas cosas en el libro que la verdad es que son peculiares porque todos lo sabemos, pero igual no caes. Una es la gran importancia que tiene el jefe en la vida de una persona. Tanta importancia que hay veces que cuando tú mismo cuentas muy bien que cuando te vas de una empresa, no dejas una empresa, estás dejando a tu jefe. Eso es un descubrimiento que yo hice en el tiempo, es verdad. El jefe tiene un impacto en la vida de la gente brutal. Muchas veces afortunadamente lo desconoce, pero tener una buena relación con tu jefe pues engrandece tu vida profesional. Tu jefe tiene acceso a recursos, posibilidades, te puede dedicar tiempo para que aprendas, se puede empeñar en tu propio desarrollo, te puede subir el sueldo, te puede despedir, puede hacer un montón de cosas contigo que puede que te hagan o una persona muy feliz o una persona terriblemente infeliz. Te puede dar buenos trabajos para poder lucirte o los marrones de turno. Exactamente, tiene un repertorio de posibilidades a utilizar
que en función de cómo hayas construido la relación con él, pues sin duda lo va a utilizar para bien tuyo o para hacerte la vida mucho más complicada. Esto es así. Cuentas también que es verdad que una mala relación con tu jefe te mina la autoestima de alguna manera y que bueno, que puedes incluso llegar a caer enfermo. Hombre, acuérdate aquello de niño, qué malo eres, qué mal lo haces, qué mal... Cuando el mantra te lo van recitando continuamente como gota malaya, pues llega un momento en que tú mismo hasta lo tienes asumido, ¿no? Esto es así, ¿no? Y hay verdaderos jefes por ahí, yo he trabajado con algunos realmente malas personas y algunos de ellos trastornados, porque en las empresas pasa como en la vida misma. Hay de todo. Entonces, yo también me hice un poco de análisis de mis jefes. Y en la portada, en el prólogo del libro, hago un agradecimiento muy grande al primero que conocí, que te voy a contar la historia, pues una historia preciosa. Era un jefe de los de antes, de los de siempre, de esos que tenían un señorío especial, que los veías entrar por la puerta y tenían algo que te cautivaba, ¿no? Pues este hombre, y me acuerdo perfectamente de él, Laureano Peregadea, que fue mi primer presidente de una compañía grande, tenía una virtud. Te hablo de los años en los que la informática no existía. Entonces todos teníamos la mesa llena de papeles hasta arriba. Don Laureano era el presidente de la compañía, se suponía que el que más trabajaba y el que más, de una empresa de 1.500 personas, no tenía nunca ni un papel en la mesa. Y le preguntamos. Le llevaba todo en la cabeza. Un día, podía ser, porque la tenía bien amueblada, pero le preguntamos un día cuál es el secreto. Y contestó con una claridad de ideas que a mí me dejó, fíjate que hace muchos años de esto y todavía me acuerdo, me dijo, es que a mí no me pagan por trabajar. A mí me pagan por hacer que vosotros trabajéis. Con lo cual mi trabajo es hacer que trabajéis vosotros, no trabajar yo. Y yo recuerdo a este jefe que fue de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida, porque era otra forma de dirigir, había solera, había ética, había valores, había un mundo diferente. Fernando, si ya las relaciones son complicadas entre jefe y empleado, ahora en la época de crisis supongo que todo esto será aún peor, ¿no? Las empresas ya se molestan menos en intentar cuidar a su gente porque les sobra gente y en crear esa buena fama de que algunas empresas antes intentaban mantener. Estás diciendo una verdad como un templo. Es decir, hace 4 o 5 años todas las empresas iban de buen rollito. Todos vamos al campo, todos juntos, a comernos la tortilla y a hacer el team building y a correr por el monte y jijiji, jajaja, y soy la empresa que mejor contrata del mundo mundial y les pongo a mis empleados el futbolín, la mesa de billar y esto es jauja. Esto ha pasado. Era producto de un momento determinado, era producto de la bonanza económica y ahora estamos justo en lo contrario. Ahora ya eso de irnos a comer la tortilla todos al campo para hacer team building, que a lo mejor sería lo interesante para proveer de ideas nuevas de cómo salir de todo esto, pues ya no está de moda. Y lo pongo en el libro, ¿no? Ya estas cosas, no hay dinero, no hay presupuestos y los jefes están más tensionados que nunca porque muchos están peleando por la supervivencia de la empresa. No se vende, no se genera flujo económico, pues hay mucha más tensión que nunca. Y los propios empleados pues lo ven, lo palpan y mañana deja de venir el compañero de enfrente porque le han despedido y pasado a mi prima pues está en un ERE y claro, toda esta tensión no solo social sino económica y en el mundo de la empresa pues se palpa y hay muchos jefes también que no interiorizan bien la presión y la gestionan de forma adecuada. Hay también jefes que son incapaces de soportar esta nueva forma de dirigir o esta circunstancia y transmiten todo esto para abajo. ¿Y qué nos recomiendas ante momentos así tan complicados? Tanto a empleados como a jefes. ¿Qué recomendaciones nos haces? Uy, la pregunta esta es la pregunta del millón. Para nota. ¿No? La pregunta del millón, porque claro, es una pregunta muy amplia. Yo diría recomendaciones. Mira, en el mundo de la empresa tienes que ser siempre empleable. ¿Qué quiere decir empleable? La primera pregunta que te tienes que hacer es, si yo perdiese hoy mi trabajo, ¿cómo me podría ganar la vida pasado mañana? Eso se llama empleabilidad. ¿Qué cosas sé hacer? ¿Qué conocimiento tengo que el mercado me demande?
Yo creo que esta es la primera pregunta obligada que tienen que hacerse los que son jefes como los que no lo son, porque hay que ser empleable. Esto es un poco, el mercado de trabajo es un mercado persa. Ahora mismo hay gente que tiene un conocimiento de algo muy específico, especializado, que no tiene paro. Sin embargo, hay otra gente cuyo conocimiento es mucho más genérico, y como hay mucha gente con ese mismo conocimiento genérico, pues no hay oportunidades. Así que la primera pregunta es, si mañana no tuviese trabajo, o si no lo tengo hoy, ¿qué debería hacer yo para ser empleable? Fernando, has trabajado mucho en empresas españolas, empresas americanas, conoces muy bien el sistema de cada uno. Yo te pregunto porque siempre me ha resultado muy curioso el sistema americano de crear buen rollito, de actividades con tirolina, de nos vamos al campo. Yo no sé si eso luego, realmente, en el día a día, sirve para algo. Hombre, depende en qué compañías. Yo te voy a hablar, por supuesto, con toda sinceridad del mundo, porque soy un verso suelto, yo digo lo que se me ocurre, pero para esto hay varias teorías. Mira, depende qué empresa estés. Si la empresa en la que tú trabajas lo que necesita son hombros, consume mucha gente y la gente no tiene una especial cualificación, lo del buen rollito y todo no está de moda. ¿Por qué? Porque lo que necesita son hombros. Se te va uno, metes otro y se acaba. El buen rollito empezó en las tecnológicas. Las Google, las compañías que dependen mucho más de la inteligencia de sus empleados. Es decir, cuando tú dependes de que un buen ingeniero haga un circuito integrado, que lo diseñe, lo estructure, y tu empresa de eso comes, tienes que procurar que este ingeniero esté cómodo, tenga un futbolín al lado, si no quiere venir 3 días, pues que no venga, poner ahí la foto de... ¿Por qué? Porque estás viviendo de la creatividad de tu empleado. Y la creatividad de tu empleado siempre se desarrolla más en entornos amables. Entonces, claro, hay que ver en qué tipo de empresa estás. Pero claro, intentar llevar ese modelo de creatividad a empresas de gran consumo, donde el empleado no aporta, digamos, que un valor creativo, pues es un poquito complicado. Se puede hacer. Pero Fernando, pretenden crear como buen ambiente, ¿no? Entre compañeros, compañero con jefe, y ahí es todo muy bonito, pero luego al día siguiente, si tienes un jefe cabrón, como tú dices en el libro, el jefe sigue estando ahí. Mira, el jefe cabrón que va a tomar la tortilla con el departamento y hacer la orientación con la brújula, ¿tú qué te crees? ¿Que al día siguiente se va a levantar buena persona? Pues no, va ahí, acepta que eso es el doggy pony show que dicen los americanos, ¿no? El show del perro y la mula, y bueno, pues ya está. Pero al día siguiente, si genéticamente es malo, pues descuida, que volverá a las andadas, ¿no? Hablas en el libro de que en España, yo creo que se centraba más en España, tenemos poca política de promoción interna, que hemos descuidado un poco esa parte y que por algo se ascienden siempre pues a los pelotas, a los chivatos, a los que son un poco de la cuerda del jefe. ¿Es así? Sí, no, yo no hablaba de política de promoción interna, yo hablaba de que no ponemos contrapesos. Es decir, normalmente un jefe lo que hace es promocionar a gente muy afín, gente que es de su cuerda, y no tiene contrapeso. Yo lo que he hecho en falta es que haya más contrapesos, más opiniones de otros jefes que van a recibir el servicio de este supuesto promocionado. Es decir, los jefes en muchos casos tienden a perpetuarse con sus propios subordinados. Yo he conocido equipos en los que el jefe nunca quería gente brillante. ¿Para qué? Pues para que no tener ningún enemigo interno con quien confrontar, ¿no? Muchas veces también, si el nuevo director de la compañía viene del área de marketing, pues intenta que el área de marketing tenga más protagonismo que el financiero. Si sin embargo el financiero, pues intenta que la gestión sea más financiera. Es un poco lo que yo critico, ¿no? Que tenía que haber un poco más de contrapesos, un poco más de mente un poco más abierta, porque si tú vas creando clones tuyos, si tú eres muy bueno para la empresa. Si tú eres muy malo para la empresa. Porque no solamente tiene uno malo y muchas réplicas que también son malas. La pregunta clave es ¿por qué todos los jefes están locos? Hombre, todos los jefes... Es algo que dices tú, ¿eh? Creo que lo pregunto.
creo que lo hago en forma de pregunta. ¿Por qué todos los jefes están locos? No, hombre, no todos los jefes están locos. Gracias a Dios. Sería una locura por mi parte decir eso y una vanidad, ¿no? Pero se tiende a pensar, ¿no? Muchas veces. No, lo que sí es cierto es que en el mundo de la empresa hay verdaderos zumbaos. O sea, tampoco digamos que no. Yo no digo todos, porque eso es imposible y estaría diciendo algo que no es verdad. Pero en el mundo de la empresa yo me he encontrado gente muy zumbada. Quiero decir, es que la empresa es un microclima que refleja lo que hay en la sociedad. Y en la sociedad hay de todo. Hay gente honesta y hay gente que no lo es. Hay gente ética y gente que no lo es. Hay gente inteligente y gente tonta. Hay de todo. Y las empresas reflejan un poco todo esto. Y hay algunos depredadores en el mundo de la empresa que han hecho mucho daño a pesar de haber conseguido muy buenos resultados. ¿Y por qué la gente cambia cuando la ascienden? Eso de darle un poco de poder y verás cómo realmente es la persona. Eso de darle a fulanillo un carguillo, ¿no? Depende de lo fuerte que tú seas mentalmente. Date cuenta que cuando vas promocionando te van dando más símbolos de poder. Te van dando un coche más grande, si quieres un despacho más grande, te pagan más dinero, te dan una visa para que vayas a buenos restaurantes. Depende de lo fuerte que tú seas y depende lo genéticamente que tú tengas incorporado ciertos conceptos básicos. Yo en mi genética tenía siempre varios que era uno es la honestidad, siempre, a muerte. Yo no podía actuar de otra forma y eso ha formado parte de mi genética. Segundo, la creatividad. Yo creo que ser jefe es una exigencia ser creativo, porque con jefes mucho más creativos, muchas de las empresas que están cerrando hoy a lo mejor no lo estarían haciendo. Entonces, si tú estas cosas genéticamente las tienes aprendidas, cuando te hacen jefe, desmitificas un poco más las cosas. ¿Me explico? Sin embargo, si eres débil, no te has construido bien, no has hecho reflexión personal contigo mismo, no has hecho autocrítica y de pronto, oye, pues te dan un pedazo de coche y te abren la puerta y te llaman de todos los lados, pues a lo mejor pierdes un poquito la olla porque no tienes los referentes a los que tenías que estar agarrado. Y eso pasa, ¿por qué? Porque yo recuerdo cuando empecé a trabajar, te hacían jefe ya mayor, cuando tú ya como persona te habías construido. Llegabas a lo mejor a presidente de la compañía a los 60 años. Entonces ya, hombre, ya... ¿Qué pasó? Que en un momento determinado cambiamos todas esas reglas de juego y ves jefes con 32, 33 años, que yo no digo que sea malo, pero digo que todavía les queda bastante por construir en su propia personalidad o en su propio estilo y en su propia vida, ¿no? Y quizá por eso pues se va ahora a la gente la olla con mucho más frecuencia que antes. ¿Qué consejos nos das así brevemente para ser buenos jefes? Porque cuentas en el libro que el jefe malo manda y el bueno influye. Mira, yo me di una cuenta de una cosa, y es un descubrimiento que en mi nueva etapa, que tengo tiempo para pensar y descubrir cosas, ¿no? Hemos tenido siempre un problema con las direcciones de las empresas. Dirigir siempre lo hemos enfocado al mundo racional, al mundo de los hechos. De hecho, si tú vas a recibir un máster en una escuela de negocios, te hablan de ratios, de cifras, del G&A, del cash flow, ¿no? De las amortizaciones, de palabras de marketing. Estás hablando de racional, de tangible. Y cierto es que una empresa, como una familia, necesita lo racional, lo tangible, cuánto dinero ganamos, cómo lo distribuimos, cómo podemos ganar más. Bueno, pues esto es así de sencillo, ¿no? Pero en el mundo de la empresa no hemos aplicado la parte emocional. Al final hay mucho ratio y hay poca emoción. Y las personas somos emociones. Un buen jefe es aquel que tiene buenas capacidades emocionales. Porque cometemos muchos errores. Un error es estas cosas de estilo liderazgo y te voy a dar un curso de liderazgo y vas a ser la pera limonera, pues para mí es un poco, no sé si es autoayuda o autoengaño, porque tú tienes que aprender cuando tienes un equipo de 10 o 15, que ninguno de ellos es igual. ¿Cómo motiva a un jefe? Pues motiva de 15.000 formas diferentes, porque a Pepito no le puede dar lo mismo que a Juanito. Ni a Juanito lo mismo que a Perenganito. ¿Por qué? Pues no se parecen en nada.
Entonces tienes que ser emocional, tienes que entender las claves emocionales de quien trabaja contigo, sea subordinado o sea jefe, y hacer una especie de jefatura mucho más emocional. No dar tanto protagonismo a los números y dar mucho más protagonismo a las emociones. Pero retomo con tu pregunta anterior, de dónde se aprende a ser jefe. ¿Dónde nos enseñan a gestionar emociones? ¿En qué universidad hay un curso que diga gestión de las emociones? Defiéndase usted de su miedo. Yo lo he aprendido solo a base de documentarme y de experimentar cosas en mí mismo, pero nos hemos enfocado todo en los números y hemos dejado por un lado las personas. Y en momentos como ahora que la emocionalidad surge, está a flor de piel, porque son momentos delicados, de tragedias personales y todo, no somos gente emocional. Bueno, Fernando, háblame de los diferentes tipos de jefe. Hombre, hay muchos tipos de jefes, ¿no? Y hay también algunos tipos de jefes trastornados. No quiero decir todos, pero yo me he encontrado con algún tipo de jefes trastornados. En las organizaciones, o todos en las grandes, en las pequeñas es más complicado, pero en las grandes corporaciones y tal, lo que prima son los resultados económicos. Que el país venda el 30% más y llega aquí el de la corporación y esto es la pera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un trastornado que consigue muchísimos resultados, que es el que tiene alguna vena psicópata. Este es un trastornado que se enfoca a los resultados a muerte, que le encantan las prebendas y los símbolos de poder y que estruje, retuerce la organización hasta límites insospechados para conseguir sus propios objetivos. Y este es un jefe terriblemente peligroso porque genera muchísimo sufrimiento. El problema que tiene es que muchas veces sigue en el poder porque genera sufrimiento no conocido, pero genera muchos beneficios. Y si no hay una crisis o un problema muy gordo, como aquellos atentados que hubo hace poco, suicidios en una empresa francesa, que hubo gente que ya es un problema de envergadura en el que hay que actuar, se toman medidas. Pero si no, mientras tú me generes buenos resultados, yo pues quizá prefiero no ver cómo, apáñate tú un poco el patio, y tienen patente de coso, pues esos son jefes muy complicados. Un jefe muy asequible y con el que te puedes divertir mucho es el narcisista. Este es un jefe light, es el pavo real. El pavo real le encanta desplegar ahí sus plumas, ¿no? Que todo el mundo vea que es el más guapo, el que corre más y el más fuerte. Y bueno, pues con un jefe pavo real, si realmente tú como empleado, como subordinado, sabes tocarle un poco esas venas fantásticas y decirle a aquello, oye, qué traje más bonito llevas hoy. Inflarle el ego. Qué palabra más brillante. A mí nunca se me hubiese... Si tú tienes la humildad de hacerlo bien, pues hay que hacerlo bien. No se trata de ser un pelota de estos que todo el mundo dice, este es el pelota, ¿no? Hacerlo con cierta elegancia. Pues puedes trabajar muy bien con un jefe pavo real. Solamente tiene un problema, que es que todas las ideas brillantes que se generen son suyas, nunca tuyas. Entonces, si tú asumes que tus brillantes ideas te las va a copiar, pues no pasa nada. Vivirás mejor, vivirás bien. ¿Y el jefe autista? El jefe autista transmite mucho sufrimiento. Y yo no quiero que se enfaden conmigo los ingenieros en España, pero hay mucho que tiene que ver con... Yo me he encontrado mucho autista ingeniero. Es lo de la técnica. El ingeniero está en la técnica, en la mecánica, en un mundo de clavos, tornillos y paradigmas económicos, ¿no? Y es un autista emocional. El jefe autista es que no te ve. Pasa por encima, ni te saluda, ni te dice hola, ni buenos días. No tiene ninguna emocionalidad. Con lo cual, es autista, no siente ni padece. Entonces, trabajar con alguien que no siente ni padece, ni te dice hola, ni buenos días, ni lo has hecho bien, ni lo has hecho mal, pues cuesta un poquito porque hay que saber defenderse. De todas formas, en el libro, yo por cada uno de estos jefes desarrollo lo que yo llamo escudos emocionales, que son algunas herramientas que yo mismo me inventé que te permiten vivir un poco más cómodo si en tu vida se atraviesa algún espécimen como este. O como el histriónico. El histriónico es el más inofensivo. Es el más inofensivo porque... O sea, que si hay que elegir, ¿no?
Sí, yo me quedaría con el histriónico es el más inofensivo. El histriónico quiere ser continuamente el centro de atención y hay que cederle todo el protagonismo del mundo. El histriónico, el único problema que tiene es que quiere conocer todo lo que pasa en la organización. Entonces, con un buen jefe histriónico, dale todos los chismorreos, cuéntale todo lo que está pasando. ¿Quién está liado con no sé quién? ¿Cómo has visto a Juanita en la esquina? Cuéntale todos los chismes, porque el histriónico necesita y quiere tener toda la información, aunque sea banal, de lo que está pasando para aparentar que todo fluye a través suyo y lograr captar la atención de todo el mundo. Bueno, Fernando, lo decíamos al principio. Defines la empresa como una especie de jungla en la que tú mismo dices que unos tienen que morir para que otros puedan alimentarse, ¿no? Comer. Sí, más que morir, cazar. Lo que pasa es que lo hacemos de una forma más sofisticada. Pero en definitiva, todos salimos a cazar todos los días. De una forma sofisticada, ¿cierto? No nos pegamos ni nos aporreamos como hace el león en la selva, pero evidentemente en una gran compañía, pues tú ya sabes, hay intrigas, ¿por qué no me promocionan a mí? Este es un trepa, esto es un poco la jungla y ahí cada uno pues juega un papel. Hay gente que juega un papel, yo hablo de empleados que generan valor y empleados que generan conflicto. Yo he tenido empleados míos que generaban muchísimo valor y los he apreciado un montón. Y también he tenido muchos que generaban conflicto continuamente. Y hay verdaderos especialistas en generar conflicto, ¿no? Ahí tenía el empleado Llena, que lo hablo aquí en el libro, que no te puedes esperar ganso nada. Y pavo real. Sí, Llena, el ganso y pavo real. El ganso siempre te lo encuentras en dos sitios, en la cafetería o en la fotocopiadora. Y está siempre con el mismo rollo. Vaya porquería de empresa, con lo bueno que yo soy, lo poco que me pagan. Pero ¿sabes qué le pasa siempre al ganso? Que continuamente está con este run, pero no se va nunca. Siempre está igual. Pero no se va nunca. El Llena, pues ya sabes tú, más te vale que lleves las espaldas bien pegadas a la pared, porque en el momento que pueda lanzarse a degüello o huela o olfatea algo de debilidad, pues ya sabes lo que te va a pasar. Y claro, en esta jungla hay que saber defenderse, pero yo también te digo, una buena forma de defenderse es ser un buen profesional. Y luego, pues sí, también trabajar mucho todo el tema emocional. Conocer qué te está pasando, cómo puedes manejar todo esto, porque eso hay que trabajarlo mucho, hay que dedicarle un tiempo y trabajarlo, que ahí es donde está el éxito. Y también darte un poco de autocrítica. No todos somos perfectos, aunque pensemos que sí lo somos. Parece que los jefes son siempre los malos de la película y los subordinados le soportan. Bueno, en muchos casos el jefe lleva ese plus, pero oye, también yo, como pongo en el libro, yo he tenido subordinados cabroncetes, gente también compleja de llevar. Entonces, claro, pues la jungla es lo que es y hay tipos de empleados y de jefes para todo. Ahora, se puede uno defender y yo creo que en el libro doy las claves en términos de humor. Yo he tratado de destilar toda mi experiencia de 30 y tantos años directiva, tanto como empleado como jefe, pero hacerlo en clave de humor, para dar herramientas y al mismo tiempo algo de divertimento en estos momentos. Entre los empleados perfectos está la hormiga, el león, ¿qué es mejor? ¿El águila? Cada uno cumple su función. Mira, una empresa necesita hormigas. La hormiga es el ejército. Tú decías 80% hormiga. Las hormigas son las que hacen que el trabajo salga. Imagínate cualquier compañía, la que tú quieras, de España. Las hormigas son las que hacen que el trabajo salga. Entonces, son disciplinadas, están orientadas al objetivo que hay que conseguir. Van unos detrás de otro. Si hay un obstáculo por medio, lo rodean y siguen con el objetivo. Es el ejército. Necesitas un 80% de hormigas. Lo que pasa es que también necesitas gente que tenga, o empleados que tengan otro tipo de visión. ¿Qué necesitas? Necesitas un águila imperial. ¿Qué es un águila imperial? Un águila imperial es un directivo o un empleado que se sale de la realidad. La hormiga está viendo el hoy, el ahora. Necesitas a alguien que se eleve y vea desde otra perspectiva qué está pasando, hacia dónde vamos, qué ha cambiado, hacia dónde va el mundo, qué nuevas tecnologías habrá dentro de 3 meses. Yo necesito algún empleado hormiga o subordinado hormiga que me diga esto.
perdón, águila imperial, que me diga esto. Y también necesito un león. Un león es, en los equipos, esa persona que tiene fuerza moral, que es el referente, al que todo el mundo le va a pedir consejo. Va allí, oye, mira, dime, aquel que tiene credibilidad y prestigio. ¿Por qué? Porque es fuerte, porque se le respeta, porque cuando dice no, pues es no, y cuando dice sí, pues es sí. Con todo esto, tienes el equipo perfecto o tienes la estructura perfecta de una compañía. Tienes tus hormigas que cuidan de tu hoy, de tu día a día, de tu hoy, de tu presente, del negocio. Tienes tu águila imperial que te está hablando de estrategia, cambiemos esto, vayamos por aquí, diseñemos nuevas cosas. Y luego tienes el referente moral que tiene la fuerza de decir, eso no se hace aquí. Y si vas a hacer eso, te la vas a topar conmigo. Con todos esos mimbres, tienes la empresa ideal. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por haber compartido su sabiduría, sus conocimientos con nosotros. Ya estamos preparados para enfrentarnos a todos los jefes del mundo. Menos mal que aquí en Periodista Digital no tenemos jefes de esos. Oye, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Y por darme esta oportunidad de contar estas cosas. Y que vaya muy bien. Esperemos.